música, estamos otra vez acá en los reviews de la sala de instrumentos. En este caso tengo para mostrarles el Fender Champion 100, un equipo que salió hace algunos años en reemplazo del Frogman. En realidad es la continuación del Fender Frogman, que ha tenido algunos detalles de fabricación. El Fender Frogman no anduvo del todo bien, salieron de fábrica con alguna fallita que, bueno, algunos acá en Argentina lo pudieron solucionar. Fue difícil, así que salió una nueva versión, o una versión diferente, que se llama Champion 100. Es un equipo que, bueno, vemos una botonera que parece bastante complicada, pero no lo es. Es el típico diseño de Fender, con su reja frontal en una tela tejida muy bonita, muy bien terminada, brillosa. Es el típico formato de gabinete de Fender desde el Twin Reverb y aquellos equipos conocidos de la marca. No le encontramos detalles en las uniones de las cuerinas, en el material y los tornillos del logo de la marca. Muy bien hecho, la verdad que está muy bien terminado. Yo he tenido en algún momento Fender americano mío propio, y la verdad que, como yo lo recuerdo, es muy parecido o casi lo mismo. En sonido también, según con qué guitarras lo pruebes, con qué guitarras vayas a probar y a tocar en este equipo, note que puede cambiar. Así que cada guitarra que vayas a usar, lo recomendable es que vayas a la casa de música y toques con tu guitarra, o pruebes, si no es que usas una tradicional, en este caso una Telecaster o una Fender Stratocaster. Si usas alguna bobina con micrófonos dobles o alguna cosa, te diría que lo pruebes porque noté muchísima diferencia. Así que, bueno, hablando del panel, tiene un control simple de 2 canales, con alguna linda novedad, como por ejemplo un control de voces. Consta de 2 canales, el trim, el que tiene efectos o el que tiene distorsión. Incluye el pedal, eso es buenísimo. En algún momento vimos que a muchas de las marcas empezaron a sacar el pedal de efectos. Creo que todavía uno de ellos es Marshall. Te siguen sacando los pedales de cambio de canal o de activador de efectos. En el Fender Champion viene el pedal, eso es bueno. Para los importadores, tengan en cuenta de que tendría que venir con el pedal porque es parte de su funcionamiento. Bueno, encontramos 2 canales, el limpio que estábamos probando. Un canal limpio y otro con efectos, que trae algo nuevo, que es las voces. En las voces podemos encontrar algunos diferentes modelos de Fender, como el Tweed o el Blackface. Después tiene una voz que es British, Metal y Jazz. Entonces vamos a ir probando de a una. Vamos a seleccionar el canal Overdrive. Vamos a ir al Tweed. Es como una distorsión un poco vintage, como para hacer alguna cosa media indie. Tenemos el paneo plano, en 5 todo, para que puedan escuchar realmente cómo sonaría de entrada. Obviamente que sobre eso vos podés darle tu ecualización más grave, más aguda, o como lo uses. Para algún género medio vintage, el modelo Tweed está bastante bueno. Después viene el Blackface. Es un poquito más, con más cuerpo, también un over medio vintage con un poquito más de cuerpo. El British. Más británico, más sucio, más fusero. Después tenemos metal. Todos sabemos que Fender no se caracteriza por
los amplificadores para hacer metal, o no todos los usan, pero bueno, dentro de todo la calidad de la distorsión de este efecto, de esta voz metal, es buena dentro de las distorsiones que ya conocemos de Fender. Ya digo que no se caracteriza por ese tipo de efecto. En la voz metal, bueno, podemos encontrar una distorsión un poquito más fuerte, y por último encontramos una que se llama jazz, que es casi una voz limpia. Le vamos a dar un poco más de potencia. Tiene alguna pequeña suciedad, pero es un sonido casi limpio. Bien, y ahí estamos con las voces, y por último nos queda efectos. Bueno, trae un efecto de guagua, que sería automático, un control que tiene chorus, delay y reverb en uno solo, así que podés acomodarlo a gusto. Delay, trémolo y reverberancia, que es en la que lo tenemos ahora. Por ejemplo, vamos a probar el auto guagua. Ahí tenemos el efecto de guagua, que lo activamos también desde esta perilla, con la cantidad de efecto por aquí abajo. Le podés dar la cantidad de ondulación que querés. Después tiene un flanger. Un vibrato, ahí en ese efecto tenemos el vibrato. Después el chorus, delay más reverb. Muy buena calidad el efecto, muy bien hechito. El delay solo. El trémolo. Tenemos por este lado otro modelito de delay, un delaycito más corto. Por aquí abajo tenemos la reverb. Muy bien simulada el reverb de resorte, la verdad que muy bien hechito en eso. Por último tenemos la posición debajo de todo para apagar todo el efecto. En este caso siempre me pareció que Fender logra mejores versiones de sus equipos en China que Marshall, por ejemplo. Cuando comparamos las series MG, la MG Carbon de Marshall, la verdad que no logran imitar muy bien o muy cercano a lo que es un equipo inglés de Marshall. Pero en el caso de Fender siempre me parece que está mejor logrado, que es un trabajo mejor logrado, que probablemente desde la fábrica Fender en Estados Unidos controlen un poco más de cómo salen sus equipos de la fábrica de ensamble chino. Y por último, bueno, tenemos entrada auxiliar si querés conectar una batería o algo para tocar arriba o escuchar música. Salida de auriculares para tocar y no molestar a los vecinos. Y bueno, el envío y retorno de efectos, que en este caso lo tiene adelante, está muy bueno, pues siempre tenés que hacer el tema de mandar los cables por atrás. Bueno, acá lo tenemos adelante, eso está muy cómodo.
Trae dos parlantes de marca Fender Special Design de 12 pulgadas que hace a que el sonido se abra mucho. Es un equipo grande, con mucho volumen, por lo tanto, más que nada es un equipo preparado para ensayar o tocar en vivo ya, ¿no es cierto? Pueden dejarnos sus dudas y comentarios aquí abajo. Nos viene bien un like, nos viene bien una suscripción, así que esperamos que se suscriban al canal. Súmenos en Instagram como La Sala Instrumentos o Facebook como La Sala Instrumentos. Adiós.